Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en el universo de las estrellas que nos encantan. Hoy prepárense porque les traemos un bombazo, una confesión que sinceramente nadie esperaba. Estamos hablando ni más ni menos que de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, el mismísimo Kerem, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense para descubrir un lado completamente nuevo de Kerem, un lado que hasta ahora había mantenido en secreto. Vamos a desvelar esa confesión que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a todos hablando. Así que agárrense fuerte porque esto está por comenzar. Y antes de que sigamos adelante, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta estar al tanto de las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo del espectáculo, este es el lugar indicado. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos con Kerem. Todos conocemos a Kerem Bürsin por su talento actoral, por su carisma arrollador y por supuesto por su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde su química con Ander Erzel traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, consolidando a Kerem como uno de los rostros más codiciados de la televisión turca. Su interpretación de Serkan Bolat, el arquitecto frío y distante que se enamora perdidamente de Eda YLDZ, demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero detrás de ese rostro perfecto y esa sonrisa encantadora, hay un hombre con pasiones, con inquietudes y sí, con un corazón que late fuerte por algo que quizás nunca imaginamos. Durante mucho tiempo, Kerem ha sido muy reservado con su vida personal. Siempre ha mantenido una distancia prudente entre su trabajo y sus asuntos privados, algo que, por supuesto, respetamos enormemente. Esta discreción, aunque a veces frustrante para sus seguidores más ávidos, ha contribuido a construir una imagen de profesionalismo y seriedad que lo distingue en la industria del entretenimiento. Ha sabido navegar por las turbulentas aguas de la fama, evitando escándalos y centrándose en su trabajo. Pero recientemente el actor ha dado un paso al frente y ha decidido abrir su corazón a sus fans, revelando algo que ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Olvidémonos por un momento de las alfombras rojas, de los flashes y de los guiones. Olvidémonos de los rumores de romance y de las especulaciones sobre su vida amorosa, que como sabemos, siempre están presentes en la vida de una figura pública de su calibre. Recordemos los intensos rumores sobre su relación con Ander Erzel, que alimentaron las fantasías de los fans de Love is in the Air durante meses. Ignoremos las portadas de revistas que analizaban cada uno de sus gestos y miradas. Porque lo que Kerem ha confesado no tiene nada que ver con todo eso. Se trata de algo mucho más profundo, algo que lo define como persona y que revela una faceta de su personalidad que desconocíamos por completo. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues bien, Kerem Bürsin ha confesado su amor incondicional por la escritura. Sí, así como lo oyen. El actor ha revelado que lleva años escribiendo en secreto, creando historias, desarrollando personajes y dando rienda suelta a su imaginación en mundos completamente diferentes a los que interpreta en la pantalla. Esta pasión oculta, cultivada en silencio y lejos de los focos, revela una faceta introspectiva y creativa que contrasta con la imagen pública que muchos tienen de él. Al principio muchos pensaron que se trataba de un simple rumor, una de esas noticias falsas que circulan por internet de vez en cuando. Dada la naturaleza a menudo sensacionalista de los medios de comunicación y la facilidad con la que se propagan las noticias falsas en la era digital, la incredulidad inicial era comprensible. Pero pronto, la propia agencia de representación de Kerem confirmó la noticia, asegurando que el actor está trabajando en varios proyectos literarios que espera poder compartir con el público en un futuro no muy lejano. Esta confirmación oficial disipó cualquier duda y generó una ola de entusiasmo y sorpresa entre sus seguidores. La noticia ha causado un gran revuelo entre sus fans. Muchos se han mostrado sorprendidos, mientras que otros han aplaudido la valentía del actor por mostrar esta nueva faceta de su talento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, destacando la versatilidad y el espíritu inquieto de Kerem. Y es que, seamos sinceros, no todos los días un galán de telenovelas confiesa que su verdadera pasión es la escritura. Es una revelación que rompe con los estereotipos y desafía las expectativas.
Pero, ¿qué tipo de historias escribe Kerem? Según algunas fuentes cercanas al actor, se trata de novelas de fantasía, ciencia ficción y thriller psicológico. Géneros que a priori poco tienen que ver con el tipo de papeles que ha interpretado hasta ahora. Estas elecciones literarias revelan una mente imaginativa y un interés por explorar temas complejos y profundos. Demuestran que más allá de su atractivo físico y su talento actoral, Kerem es un intelectual curioso y un narrador nato. Pero como él mismo ha dicho en varias ocasiones, le encanta explorar nuevos territorios y desafiar sus propios límites. Busca constantemente nuevas formas de expresión y no teme aventurarse en terrenos desconocidos. Además de escribir novelas, Kerem también está trabajando en varios guiones para cine y televisión. De hecho, se rumorea que uno de sus proyectos podría ser adaptado a la pantalla grande en los próximos años. La posibilidad de ver una de sus historias convertida en una película es un sueño que Kerem ha acariciado durante mucho tiempo, y parece que está cada vez más cerca de hacerlo realidad. Si esto se confirma, estaríamos hablando de un nuevo paso en la carrera del actor, que se consolidaría como un artista multifacético capaz de desenvolverse con éxito tanto delante como detrás de las cámaras. Demostraría que su talento no se limita a la interpretación, sino que se extiende a la creación y la narración de historias. Pero ¿por qué Kerem ha mantenido este secreto durante tanto tiempo? Según él mismo ha explicado, se trata de una cuestión de pudor y de respeto. No quería que su faceta como escritor eclipsara su trabajo como actor, ni que se le juzgara por sus méritos en la escritura simplemente por ser una celebridad. Quería que su trabajo hablara por sí mismo, sin tener que recurrir a su fama para obtener reconocimiento. Esta humildad y este deseo de ser valorado por su talento, y no por su nombre, son admirables y reflejan su integridad como artista. Prefería esperar el momento adecuado para revelar su pasión por la escritura, cuando estuviera seguro de que su trabajo era lo suficientemente sólido para sostenerse por sí solo. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo podremos leer las obras de Kerem Bürsin? Pues bien, aún no hay una fecha confirmada, pero se espera que el actor publique su primera novela a finales de este año o a principios del próximo. La anticipación es palpable entre sus fans, que esperan con ansias la oportunidad de sumergirse en los mundos que ha creado con su imaginación. Mientras tanto podemos disfrutar de su talento en la pantalla, viendo sus series y películas, y esperando con ansias el momento en que podamos sumergirnos en los mundos que ha creado con su imaginación. Cada nueva actuación suya se verá ahora con una nueva perspectiva, sabiendo que detrás del actor se esconde un escritor talentoso. Esta confesión de Kerem Bürsin nos demuestra que nunca debemos juzgar un libro por su portada. Detrás de la imagen de galán de telenovela se esconde un hombre sensible, inteligente y creativo, con una pasión por la escritura que lo impulsa a superarse cada día. Un hombre que nos inspira a perseguir nuestros sueños y a no tener miedo de mostrar nuestro verdadero yo al mundo. Su historia es un recordatorio de que las personas son mucho más complejas de lo que aparentan y que todos tenemos talentos y pasiones ocultas que merecen ser exploradas y compartidas. Y es que al final del día, todos somos mucho más que lo que mostramos al exterior. Todos tenemos pasiones, talentos y sueños ocultos que merecen ser descubiertos y compartidos. La historia de Kerem Bürsin es un ejemplo de ello, una historia que nos recuerda que nunca es tarde para seguir nuestros corazones y para hacer lo que realmente nos apasiona. Nos anima a ser valientes y a romper con las expectativas, a explorar nuestros propios caminos y a encontrar nuestra voz. Así que la próxima vez que veamos a Kerem Bürsin en la pantalla, recordemos que detrás de ese personaje se esconde un escritor talentoso, un creador de mundos y un soñador incansable. Un hombre que nos inspira a ser mejores y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Su historia es una fuente de inspiración para todos aquellos que se sienten atraídos por la creatividad y la expresión artística. En resumen, Kerem Bürsin nos ha sorprendido a todos con esta confesión inesperada, revelando su amor por la escritura y su talento como creador de historias. Un secreto que ha mantenido oculto durante años y que ahora comparte con sus fans, mostrando una faceta completamente nueva de su personalidad. Una historia inspiradora que nos recuerda que nunca debemos dejar de perseguir nuestros sueños y que siempre hay tiempo para descubrir nuevas pasiones. Nos anima a ser auténticos y a abrazar todas las facetas de nuestra personalidad, sin importar lo diferentes que puedan parecer. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan interesante como a mí. La verdad es que la historia de Kerem Bürsin es fascinante y nos demuestra que nunca dejamos de sorprendernos.
Su valentía al compartir su pasión por la escritura es un ejemplo para todos nosotros. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Se lo esperaban? ¿Les gustaría leer sus novelas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Quiero saber qué tipo de historias les gustaría que Kerem escribiera. ¿Prefieren la fantasía épica, la ciencia ficción distópica o el thriller psicológico? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de la confesión de Kerem Bürsin, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de perseguir sus pasiones, tal como lo está haciendo Kerem Bürsin. Hasta la próxima.